días, polluelos y polluelas. Pues nada, aquí o el Abu del gallinero. Lo prometido es deuda y como dije ayer, este es un vídeo exclusivamente para hablar de estos conceptos financieros farragosos que nos llevan acompañando estos años, pues prácticamente desde que entró Laporta y su junta, o incluso antes. Conceptos como el límite de masa salarial, fair play financiero y todos estos conceptos financieros que son farragosos, que a la gente no le gustan y que, bueno, pero que no está de más entender, sobre todo cuando se viene un verano como este, para saber exactamente hasta qué punto el Barça puede operar o dejar de operar en el mercado. Voy a explicar los conceptos de una manera lo más sencilla posible. Es un tema que a mí me gusta. Yo allá por 2021 decidí que quería entender qué era esto, cómo funcionaba y tal, y me llevó un tiempo. A mí me gustan las finanzas y aún así me llevó un tiempo, con lo cual entiendo que a quien no le gusten las finanzas, no haya tenido contacto con ellas, no haya gestionado nunca lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance y demás, pues todo esto se le puede hacer un mundo y al final genera mucha confusión. Así que bueno, voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible, con explicaciones lo más sencillas posibles, con, con ejemplos que puedan enseñar pues cómo funciona, porque esto no deja de ser algo dinámico. Pero bueno, vamos allá, sin más dilación y antes de nada, pues ya que nuestro querido Gallinator Plus nos hizo una careta para cuando habláramos de finanzas, vamos a ponerla porque creo que es una careta de las más magistrales que he visto nunca y a partir de ahí empezamos. Les ha servido para esta temporada, pero la temporada que viene no pueden seguir haciendo palancas. El Fútbol Club Barcelona está arruinado. ¿Por qué no juega Memphis Depay? Porque está ahí robando móviles para luego venderlos y hacer dinero. Es tremendo. No me digas. Exacto. Y el 21% de 0 euros son... 0 euros. Silencio. Usted debe 0 euros. No entiendo nada. Bueno, pero me tengo que abofetear. Me tengo que abofetear. Límite de no sé qué. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Y me han quitado a Messi. 58.000. No me suena. El Barça està en vent, per sus partes, o no. Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Este año ha conseguido el mejor sueldo desde que es presidente de la Liga. 3,5 millones de euros. Sí. Bueno, pues lo dicho, vamos allá y para ello he preparado esta presentación que espero que, bueno, pues qué es límite de masa salarial, la masa salarial, el fair play financiero y todo lo que hay que entender para afrontar el verano del Barça. Lo que es muy importante para entender esto es que, claro, cuando nos hablan de todo esto, del límite de masa salarial, fair play financiero, muchas veces mezclamos los conceptos, ¿vale? Con lo cual creo que es muy importante, lo primero es determinar que son tres conceptos distintos que hay que entender, ¿vale? Una cosa es el límite de masa salarial, otra cosa es la masa salarial y otra cosa es el fair play financiero. Y cada uno interviene de una manera distinta, pero hay que entender los conceptos de qué es cada cosa y a partir de ahí sabremos relacionarlos y cómo afectan en el día a día y en las operaciones que se hacen, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Empezamos por el límite de masa salarial. ¿Qué es el límite de masa salarial? El límite de masa salarial es una herramienta que tiene la Liga para controlar que los clubes tengan un techo en el coste de plantilla deportiva con el fin de que se consiga un equilibrio presupuestario. Esto es, que no se gaste más de lo que se ingresa. ¿Esto por qué se hace? Esto hace unos años hay que recordar que estamos hablando de hace 15 o 20 años, había muchísimos clubes muy mal gestionados que financieramente estaban hechos un desastre. Tenían muchas deudas con administraciones públicas,
los números eran negativos, daban pérdidas cada año. Entonces, con el fin de acabar o de poner unas reglas para tratar de que todos los equipos jugasen con las mismas reglas, porque al final que alguien esté dando pérdidas de forma continuada porque tiene alguien detrás poniéndole dinero mientras debe dinero a Hacienda y a la Seguridad Social. Había otros equipos bien gestionados que no daban pérdidas, que no debían dinero a las administraciones públicas y que no se podían permitir determinados fichajes porque justamente lo que hacían es que estaban gestionando de una manera razonable, ¿no? Entonces, al final eso también es una forma de adulterar la competición, porque estás permitiendo que unos, haciendo una gestión irracional, puedan permitirse hacer una serie de fichajes, contrataciones, inscripciones que otros no podían permitirse haciéndolo de una manera como debía hacerse. Entonces, la Liga lo que hizo fue marcar una normativa para intentar ajustar a que todos los clubes tuvieran que ajustarse a una forma de llevar sus finanzas de la manera correcta, ¿vale? Con lo cual, no nos engañemos, toda esta normativa tiene una base que es correcta, que está bien y que está bien pensada y que está tal. Otra cosa es después el cómo se aplique, otra cosa es después si es más restrictiva o menos restrictiva, pero el fondo está bien. Y entonces, dentro de esa normativa se marcó este concepto que es el límite de masa salarial, que es cómo se calcula. Al final, el límite de masa salarial lo que viene a decir es, oiga, usted tiene unos ingresos totales. A esos ingresos totales le vamos a quitar los costes estructurales, ahora explicaremos qué es eso. Le vamos a quitar si usted ha estado con el límite sobrepasado en el ejercicio anterior y le vamos a sumar o a restar los beneficios o pérdidas que haya tenido respecto a su presupuesto del ejercicio anterior. Y con eso vamos a poner un tope de coste que usted puede gastarse en su plantilla deportiva. Ese concepto está bien en sí, ¿vale? Está bien y está bien marcado. Y lo que hace es que te marca un límite que marca la Liga y ya veremos de qué manera, pero lo que viene a decir es, este es el límite que usted tiene para gastarse en su plantilla deportiva, en su masa salarial deportiva, ¿vale? Y eso se marca cada año, se marca de forma dinámica. Es un dato dinámico. ¿Qué significa que sea dinámico? Que aunque nosotros, como aficionados, nos lo conocemos porque se publica 2 veces al año, una vez se publica en marzo, finales de febrero, principios de marzo, y otra vez se publica a finales de septiembre, principios de octubre, que es terminadas las 2 ventanas de fichajes, ¿vale? Pero la realidad es que esto es dinámico y ya veréis cómo con cada operación que hace un club, esto puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la operación que se haga, ¿vale? Dicho esto, volviendo a la fórmula, hemos dicho que el límite de masa salarial son los ingresos totales a los que le quitamos los costes estructurales, le quitamos el límite en lo que se haya sobrepasado en el ejercicio anterior si se sobrepasó. Si alguien no estaba sobrepasado, no se resta nada, y más o menos los beneficios o pérdidas que se hayan tenido en el ejercicio anterior respecto al presupuesto. Como decimos, la fórmula es sencilla, pero ¿qué es eso de los costes estructurales? Vale, pues los costes estructurales son todos aquellos costes de estructura de un club que no son de ámbito deportivo. Es decir, dicho de otro modo, el límite de masa salarial sería el ingreso total menos costes estructurales, viene a ser lo que es el límite del coste de la plantilla deportiva, que se llama, ¿vale? Menos el límite sobrepasado, más menos beneficios y pérdidas. Esto dicho así, que como veis es una formulita, vamos a ver cómo se calcula, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del cálculo del límite de masa salarial. Estos datos están sacados de la memoria del Barça, de la última memoria que tiene publicada el Barça, ¿vale? Como veis, tenemos en la columna de la izquierda en ingresos el real de 2024-2025 con un total de ingresos de 994 millones, un presupuesto para 2025-2026 de 1.075 millones
y se habla de que la estimación de ingresos para 2026-2027 podría estar sobrepasando los 1.100 millones. Nosotros hemos tomado ese dato como dato de referencia, ¿vale? En los gastos, como veis, el real de 2024-2025 ascendió a 965 millones y el presupuesto de 2025-2026 está en 1.019 millones. Y nosotros estimamos unos gastos para 2026-2027 de 1.057 millones. Dicho esto, si nos vamos a la última columna de gastos, como veis, hay 4 partidas que vienen aquí bien definidas. En gris clarito viene una partida que se llama salarios deportivos. En gris más oscuro viene una partida de salarios no deportivos. En azul viene una partida de gastos de gestión y en rojo viene una partida de otros. Cuando antes hablábamos de los costes estructurales y decíamos que son todos aquellos costes que no están vinculados a los salarios deportivos, son estas 3 partidas de abajo, los salarios no deportivos, los gastos de gestión y ese otros. Si veis, si nosotros calculamos, los costes estructurales son 454 millones, ¿vale? Que es la suma de esas 3 partidas. Con lo cual, yo aquí lo que he hecho es que he calculado cuál es el porcentaje respecto al total de los costes, que estamos hablando de un 44,6%, para hacer la estimación de los costes estructurales que tendremos en la 2026-2027, que me subirían a 471 millones. Esto es para nuestro ejemplo. Vuelvo a decir que son cantidades estimadas según, bueno, pues los datos que se han venido comunicando, pero siempre bajo esta premisa de que en ingresos pues partimos de unos 1.100 millones, ¿vale? Ahora bien, con estos datos, que ya veis de dónde los hemos sacado, ¿vale? Que al final en el presupuesto de 2026-2027 el Barça presenta a la Liga lo mismo, pues una columna de salarios deportivos, una columna de salarios no deportivos, una columna de gastos de gestión y una columna de otros, ¿vale? Y con eso se calculan los costes estructurales, vendríamos a ver cuál es el ejemplo del cálculo del límite de masa salarial del Barça para la próxima temporada. Pues como hemos dicho, la fórmula es límite de masa salarial, son ingresos totales. ¿Cuánto tenemos de ingresos totales? 1.100 millones. Cuando aquí pone ejercicio N más 1, tenéis que tener en cuenta que es que el límite de masa salarial, y ahora lo veremos luego un poquito más adelante, se calcula con los presupuestos que se presentan para la temporada 2026-2027. Es decir, nosotros estamos hoy a día 23 de mayo de 2026, aún estamos en el ejercicio 2025-2026, que no se ha acabado, el ejercicio 2025-2026, para el Barça empezó el 1 de julio de 2025 y termina el 30 de junio de 2026. Estamos en ese ejercicio económico, ¿vale? Ese ejercicio económico es lo que aquí llamamos el ejercicio N, que lo veréis en la pantalla. Cuando hablamos de la temporada 2026-2027, estamos hablando del ejercicio N más 1, ¿vale? Aunque aquí ponga ejercicio, pero sí, del ejercicio N más 1, ¿vale? Es decir, nosotros lo que calculamos es cuál es tu presupuesto y lo que se le presenta a la Liga y lo que la Liga estudia, valora para hacer sus cálculos del límite de masa salarial de cada equipo. Dice, a ver, ¿cuál es tu presupuesto de cara al año que viene? 1.100 millones, ¿vale? ¿Cuáles son tus costes estructurales del presupuesto para el año que viene? Hemos dicho que la estimación eran 471 millones, ¿vale? Ahora es, ¿cuál es el exceso del límite de masa salarial que tú has tenido durante el ejercicio anterior? Se habla de que el Barça a día de hoy aún está excedido en 12 millones, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es tu beneficio o tu pérdida del ejercicio anterior, del que estamos actualmente, de 2025-2026? Y aquí yo he hecho la suposición de que el Barça no está ni en beneficio ni en pérdida, ¿vale? Según esto, y siguiendo la fórmula, pues tendríamos que 1.100 millones menos 471 menos 12 nos quedaría un límite de masa salarial de 617 millones, ¿vale? Vuelvo a decir, no os toméis este dato como el dato, no.
Esto simplemente es un ejercicio que estoy haciendo yo con estimaciones, con números que no son reales, ¿vale? Son absolutas estimaciones mías y no son reales. Con lo cual no me importa. No quiero que después penséis que digáis que son 617 y después venga la liga y diga, no, que son 520. Y me digáis, oye, que es que el cálculo que hiciste está mal. No, es que no va por ahí. Esto es un cálculo de estimación. Tened en cuenta que después hay otro factor que también afecta, que es que la liga también revisa que tu situación patrimonial vaya en mejoría, no vaya no vaya a peor. Pero eso es un tema más complejo y en el que no voy a entrar. A nivel de concepto básico y de concepto para aclarar cuál es la forma y la fórmula de calcular ese límite de masa salarial, está aquí, ¿vale? Después que la liga revise esto y pueda ponderar en determinada manera según un tema que va en balance, que es respecto al patrimonio y la situación patrimonial, eso no lo vamos a meter aquí porque eso ya complejiza más, ¿vale? Pero la fórmula básica es esta, ¿vale? Como veis, aquí hay una cosa que quiero que veáis ahora. ¿Qué es esto? ¿Os habéis dado cuenta que aquí no afectan los salarios de los jugadores? Es decir, aquí realmente lo que tienes es, oye, ¿cuáles son tus ingresos del todo? Bien. ¿Cuál es tu coste estructural? Que es justamente cuáles son todos los costes que tienes menos los deportivos. Has estado excedido en el pasado y tienes beneficio o pérdida en tu esto, pero aquí no aparece nada de los salarios, ¿vale? Con lo cual, aquí esto simplemente es para calcular el límite que marca la liga al club. No tiene nada que ver ni con salarios ni con nada más, ¿vale? Entonces, ¿qué afecta al límite de masa salarial? Si veis aquí, y luego lo vamos a ver con ejemplos, le afecta todo. Todo lo que pasa en el club afecta al límite de masa salarial. ¿Por qué? Porque fijaos que si los ingresos totales suben, como viene aquí, veis que hay un circulito en verde, eso significa que si suben los ingresos totales, el límite de masa salarial va a subir. Sin embargo, si los ingresos totales bajan, el límite de masa salarial va a bajar, ¿vale? Y al contrario que los costes estructurales o que estés sobrepasado el límite. Si los costes estructurales suben, te baja el límite de masa salarial porque te está restando en la fórmula. Y si los costes estructurales bajan, entonces esto te mejora el límite de masa salarial porque te está restando la fórmula, ¿vale? Y con el beneficio o pérdida lo mismo. Si tienes beneficios, te sube el límite. Si tienes pérdidas, te baja el límite, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos. Ejemplos claros y sin más. Un ejemplo de cálculo del límite de masa salarial. Imaginad que el Gallinero pasa a ser el nuevo patrocinador de la Manga. Tened en cuenta que cuando hablamos de nuevo patrocinador, ¿vale? Tienen que ser patrocinios o ingresos que no estuvieran estipulados en el presupuesto que se ha presentado a la liga. Porque si ya están incluidos dentro del presupuesto que se ha presentado a la liga, eso ya se ha computado dentro de esos 1.100 millones, ¿vale? De ingreso. Sin embargo, imaginad que tenemos un nuevo patrocinador que no estaba presupuestado y que nos va a dar 20 millones al año más de lo que teníamos. ¿Eso qué va a hacer? Que nuestros ingresos totales suban de 1.100 a 1.120 millones. Si teníamos nuestros costes estructurales en 471 y nuestro exceso en 12 millones, pues donde antes teníamos 617 millones de límite de masa salarial, pasamos a tener 637 millones. Y aquí vuelvo a incidir en que es un tema dinámico. Imaginad que nosotros el día 1 de julio empezamos con nuestros 617 millones y el 15 de julio nuestro equipo de marketing cierra un nuevo patrocinador por estos 20 millones que no estaba metido en el presupuesto. Pues en el momento en el que se firma y se envían esos contratos a la liga en ese momento ya te está reconociendo que ese límite, que tu límite ha incrementado en 20 millones. Con lo cual es una cosa que en cada operación que se va haciendo se comunica a la liga y la liga hace que fluctúe, vaya para arriba o para abajo en función de las operaciones que vas haciendo. Veamos más ejemplos de cómo afectaría. Ahora supongamos al revés, que nosotros teníamos planteados
que íbamos a estar en cuartos de final de la Champions y de repente nos eliminan en la fase de grupos. Y eso significa que vamos a tener 50 millones menos al año de ingresos. Pues en ese momento, esos 50 millones nos va a hacer que tengamos 50 millones menos de límite de masa salarial, porque pasaremos de 1.100 de ingresos totales a 1.050. Y eso nos va a afectar a toda la foto, ¿vale? Seguimos, lo mismo. Imaginad que aquí hacemos un ahorro por despidos, perdón, porque aquí me he equivocado en el número, un ahorro por despidos en el personal, ¿vale? Por 10 millones al año. Aquí es que he restado 100, en vez de 10. Con lo cual, los ingresos siguen siendo los mismos, pero donde tendríamos los costes estructurales en 471, a día de hoy, este número está mal, serían 461, ¿vale? Porque tendríamos 10 millones menos de salarios de personal no deportivo. ¿Eso qué afectaría? Que como tenemos menos gasto, nos mejora el límite de masa salarial, ¿vale? Al contrario, si vemos el ejemplo al contrario, si nosotros tenemos un incremento en los precios de servicios de lo que sea, de un proveedor, y eso hace que tengamos más gasto, 5 millones más al año, eso va a hacer que nuestros costes estructurales suban y eso hace que nuestro límite de masa salarial baje en esos 5 millones, ¿vale? Entonces, dicho esto y haciendo un resumen, volvemos a cómo se calcula el límite de masa salarial. Como decía, lo primero es que el club presenta, normalmente antes del 30 de abril, está entre el 30 de abril y el 15 de mayo, el presupuesto de la siguiente temporada a la Liga. Es muy importante entender que todos los cálculos se hacen en base a los presupuestos, como os estaba diciendo, lo que significa que se hace en base a hipótesis que los clubes hacen de lo que va a pasar en la siguiente temporada, que al final eso es lo que es hacer un presupuesto, ¿vale? ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es que la Liga recibe ese presupuesto de todos los clubes y a través de su órgano de validación revisa los presupuestos con las premisas e hipótesis y valida o no los mismos. Es decir, el órgano de validación, cuando recibe esos presupuestos, lo que hace es que los analiza las hipótesis en base a las cuales se han puesto los ingresos y los gastos que el club considera que va a tener el año, la temporada siguiente, y ahí, si le parece que todo es razonable, pues da el ok. Si hay algo que no le parece razonable, pues pide explicaciones al club sobre las hipótesis que han hecho, ¿vale? Hay cosas que son, pues, de pedir explicaciones. Por ejemplo, si tú vienes teniendo, vamos a suponer, tú llegas y dices, mira, yo es que en marketing llevo con un incremento de la partida de marketing porque estoy consiguiendo sponsors y demás cada año que está en un incremento del 10% cada año. Y llegas y en tu presupuesto tú marcas que tu incremento previsto para el año que viene en esa partida es del 7%, pues llegará el órgano de validación y dice, oye, pues es razonable, vienen en un crecimiento del 10%, este año te ponen un 7%, bueno, pues es algo que me puedo creer. Ahora de repente llega y te dice, no, pues ahora es un crecimiento del 50%, pues va a decir, oye, ¿y en qué te basas? A lo mejor llega el club y dice, no, es que me baso en que he firmado este nuevo contrato, que aquí lo tienes documentado, tal, y puede llegar la liga y decir, pues sí, oye, revisando la documentación, bien, ok, o no. O decir el club, no, es que me baso en que es que hemos metido más gente y vamos a hacer más tareas a nivel de tal, vamos a buscar más sponsors. Y la liga puede llegar y decir, oye, me parece muy bien que hagas ese esfuerzo, pero yo no me creo que tú vayas a incrementar un 50% por eso. Primero demuéstrame y después. Yo lo que me creo es que, bueno, pues vas a crecer en la misma medida en la que venías creciendo, ¿vale? Esas son hipótesis que la liga puede aceptar o no aceptar. Después hay otras normas que están preestablecidas. Por ejemplo, tú no puedes poner que vas a tener X millones de ingresos por llegar a cuartos de final de la Champions si no has llegado a cuartos de final en 3 de los últimos 5 años. Es decir, tú, por ejemplo, dentro de la normativa está que la máxima ronda que puedes presupuestar a la hora de hacer tus presupuestos es aquella en la que hayas estado en 3 de los últimos 5 años. Es decir, el Barça, por ejemplo,
esta temporada no podría presupuestar el que va a llegar a las semifinales de Champions la próxima temporada, porque no lo ha conseguido en 3 de las últimas 5, ¿vale? Esas son las hipótesis que la Liga debe considerar que son razonables o no, ¿vale? Y como os decía, pues lo mismo que os contaba, pero hay otras normas que no son tan claras y medibles, y el órgano de validación puede pedir documentos que acrediten la hipótesis. Por ejemplo, lo que decía, si pasas de 30 a 60 millones de patrocinios, va a pedir que se acredite documentalmente ese incremento. Y si no lo acreditas, pues muy probablemente te dirá, oiga, pues yo no me creo esto. Usted viene haciendo estos números, pues este número me lo puedo creer, pero más allá de esto no. Y es lo que cuando siempre se habla en las noticias que están en contacto el Barça y la Liga y tal, es por estos temas, es porque al final hay un órgano de validación que siempre está al tanto de que de validar todas las operaciones que se hacen en los clubes y ver la razonabilidad de las mismas, ¿vale? Por último, el paso 3, pues la validación final y la comunicación del límite de masa salarial, es decir, cuando la Liga ya ha validado el presupuesto, pues normalmente a finales de mayo, principios de junio, la Liga comunica a los clubes el límite de masa salarial que tienen para la siguiente temporada. Es decir, cuando ha salido estos días atrás el director general de la Liga haciendo algunos comentarios respecto a la situación del Barça y cómo podría estar y tal, y de una manera optimista, es porque ellos ya saben si el Barça va a estar en la regla 1.1 o no a partir del 1 de julio, siempre y cuando se cumpla el presupuesto de la actual temporada, porque recordad, imaginad que todos los datos hacen parecer, por el presupuesto, por las hipótesis y todo, que todo va bien y que se va a estar bien, pero de repente tú presentas el presupuesto de este año, el resultado final, y de repente es que no has cumplido y has tenido unas pérdidas tremendas. Pues esas pérdidas, recordad que lastra al límite de masa salarial del año siguiente. Con lo cual es que, suponiendo, y parece ser que va a ser así, que se cumpla el presupuesto de este año, entonces el límite de masa salarial del Barça para el curso que viene, pues tiene pinta de que va a estar en una buena posición, que ahora veremos. Dicho esto, seguimos. Aquí, esto es una fórmula. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo lo revisa la Liga? Espero que con todo esto pues os haya quedado claro. Y con eso ya sabríamos qué es esto de el límite de masa salarial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay equipos que lo exceden? Porque el límite de masa salarial es un techo que marca la Liga. No es una obligación, es decir, no es una obligación, es una obligación normativa que te marcan para decirte, oye, si te pasas de aquí, vistos los ingresos que tienes, puedes empezar a tener problemas financieros. Entonces, yo no soy quien, como la Liga, para gestionar tu club. Pero si tú no cumples con esta norma y te excedes en este límite, lo que vamos a hacer es que te vamos a poner restricciones y te vamos a sancionar de determinada manera, de dos maneras. Uno es exponerte a una posible sanción económica, que no es la manera en la que actúa la Liga, y la segunda, es que se limita tu capacidad de fichar e inscribir jugadores entrando en la norma del 60%. ¿Vale? ¿Qué significa la norma del 60%? La norma del 60% es que si excedes el límite de masa salarial, la Liga no te va a permitir fichar nuevos jugadores e inscribirlos hasta que reduzcas tu masa salarial, de forma que por cada euro que reduzcas te va a permitir gastarte 0,60. Es una manera de presión, por un lado, para que los clubes estén cumpliendo el límite de masa salarial y como os decía antes, para que aquellos que estén excedidos jueguen en desventaja respecto a aquellos que cumplen las normas financieras, ¿vale? De forma que no puedes fichar ni inscribir jugadores libremente, que es lo que nos ha venido pasando a nosotros estos años pasados, porque nuestra situación financiera no nos lo permitía. Con lo cual, ¿qué teníamos que hacer? Dice, oiga, ¿usted quiere fichar e inscribir jugadores? Muy bien, pero como su masa salarial está muy alta, usted reduzca
y a cada vez que reduce le voy a permitir que fiche e inscriba por un poquito, siempre menos de lo que ha reducido, de forma que siempre te están empujando a que reduzcas para que te metas dentro del límite de masa salarial que está marcado, ¿vale? Límite de masa salarial. Este es el concepto, ¿vale? Este es el concepto. Concepto, repito, es un límite que marca la liga de cuánto puede gastarse un club en su masa salarial o lo que es dicho, en salarios deportivos, ¿vale? Ahora bien, eso es un concepto. Segundo concepto, ¿qué es la masa salarial? Venimos hablando de esto, venimos hablando de que nos ponen un límite a la masa salarial, pero la pregunta es, ¿qué es la masa salarial? Se llama masa salarial en un club, y esto es importante, en un club que se habla de masa salarial deportiva, ¿vale? Como antes decíamos, hay salarios no deportivos que no están incluidos en esta masa salarial de la que hablamos, ¿vale? Entonces, esto, que se llama masa salarial deportiva, realmente, si te lees la normativa de la liga, cuando en la elaboración de presupuestos, lo que viene a hablar no habla del límite de masa salarial en concreto, habla del límite del coste de la plantilla deportiva, ¿vale? Que realmente es más descriptivo, porque vuelvo a decir, masa salarial vendría a hablar de los salarios de todo, y hay salarios que no son deportivos. Pero es verdad que se resume a ese nombre. Pero la realidad es que habla de lo que es el límite del coste de la plantilla deportiva, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el coste de la plantilla deportiva? Eso se divide en dos partes. Una parte es el coste de plantilla deportiva inscribible y otra parte es el coste de plantilla deportiva no inscribible. ¿Qué significa inscribible o no inscribible? Cuando hablamos del límite de plantilla deportiva inscribible, estamos hablando de todo lo que conlleva los salarios, con fijos, variables, en especie y demás, derechos de imagen, amortización, seguridad social, indemnizaciones, primas, al menos un 25% de las opciones de compra en las cesiones y otras partidas que involucren a jugadores y staff del primer equipo, ¿vale? El primer equipo de fútbol, eso es lo que es la plantilla deportiva inscribible. Ahora, como coste de plantilla deportiva no inscribible, que también forma parte del coste de la plantilla deportiva del club, está también todo lo mismo, salarios, derechos de imagen, amortización, seguridad social, indemnizaciones, primas, tal, de todos los jugadores y staff de los filiales, de las categorías inferiores y de las secciones, ¿vale? Aquí es donde el tema de las secciones es importante, porque tened en cuenta que el Barça en secciones, incluyendo la Masía, el Barça gasta más de 90 millones, de hecho está en el entorno de los 95, 97 millones de euros al año en secciones, Masía, etcétera. Si el Barça no apostase por las secciones como apuesta, tened en cuenta que esto tendría menos coste de plantilla deportiva, con lo cual podría invertir más en el equipo, en el primer equipo, porque tendría más margen para poder invertir en ello. Con lo cual, el hecho de que invirtamos en las secciones, de alguna manera, entre comillas, nos perjudica a la hora de competir con otros equipos que no tienen secciones en toda esta parte, ¿vale? Porque nosotros estamos asumiendo un coste de la plantilla deportiva más alto, que hace que el coste de la plantilla deportiva que podamos tener en el primer equipo de fútbol sea más bajo, justamente para no incumplir con las normativas de la liga, ¿vale? Y alguno pensará, oye, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, nuestra sección de balonmano con la liga de fútbol? Pues estas son las normas. Al final, nosotros, al ser un club multideportivo, pues eso, en cierta medida, vuelvo a decir, competimos en inferioridad de condiciones contra equipos que solo son clubes de fútbol. Es así, forma parte de las normas, forma parte de la normativa financiera.
También podría hacerse una cosa, que es que el Fútbol Club Barcelona, como club de fútbol, solo atendiese a la parte de fútbol y hubiese un baloncesto Club Barcelona, un balonmano Club Barcelona, que fuesen entidades distintas, pero al final vendría, en cierta parte vendría a dar lo mismo, porque, como sabéis, las secciones son deficitarias, es decir, al final vienen financiadas principalmente por el primer equipo de fútbol, con lo cual realmente si hiciéramos eso, las secciones muy probablemente llegarían a desaparecer. Como culés no queremos eso, pues simplemente que sepamos que esto es así y funciona así, sin más, ¿vale? Ya tenemos dos conceptos: límite de masa salarial, que nos lo marca la Liga en función de esa fórmula que hemos visto antes, y masa salarial, que es esto, que es el coste de la plantilla deportiva. ¿Y qué incluye? Incluye para la plantilla deportiva inscribible y no inscribible, con todas las partidas que en ellas se ven, ¿vale? Ahora vamos al último de los conceptos que tenemos que conocer, que es eso de el famoso fair play financiero y qué significa generar fair play financiero, ¿vale? Entonces, llamamos fair play financiero a la capacidad económica que tiene un club para fichar e inscribir jugadores en función de su límite de masa salarial y de su masa salarial. Ahora lo que vamos a ver es que el fair play financiero es un concepto económico que se genera en función de los otros dos conceptos que hemos visto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí está mal, esto no es FPF. El ejemplo 1 vendría a decir, no es FPF, perdonad, es LMS, es que el límite de masa salarial, vamos a ver este ejemplo, no os fijéis en las fórmulas porque están mal, que el límite de masa salarial es mayor que la masa salarial. Es decir, nosotros, la Liga, nos impone un límite de masa salarial que está en 500 millones, ¿vale? Nosotros, nuestra masa salarial está en 450 millones. ¿Qué ocurre? Con lo cual hay un espacio de 50 millones que eso es fair play financiero que tenemos para poder fichar e inscribir jugadores, ya que estamos dentro de las normas, es decir, que nuestra masa salarial está por debajo del límite que nos marca la Liga, ¿vale? Con lo cual, en este caso, la ventaja que tenemos es que tenemos ahí ese margen de 50 millones en el que nosotros podemos operar sin tener que rebajar nuestra masa salarial porque estamos dentro de lo que la Liga nos permite, ¿vale? Ahora vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 es cuando están iguales, cuando el límite de masa salarial y la masa salarial están en el mismo punto, en 500 millones. ¿Eso qué significa? Eso lo que viene a significar es que nosotros estamos dentro de la norma, es decir, nuestra masa salarial está dentro del límite que nos marca la Liga, pero, en el momento en el que queramos fichar o inscribir a un jugador, tenemos que bajar nuestra masa salarial para poder hacer el hueco para poder fichar e inscribir ese jugador. Cuando nosotros bajamos la masa salarial, o la otra opción, subimos el límite de masa salarial porque, por ejemplo, como decíamos antes, consiguiéramos un patrocinio que no teníamos previsto, pues entonces se nos genera ese fair play financiero para poder fichar e inscribir jugadores, ¿vale? Opción 3, al revés, estamos en la peor de las situaciones, la que el Barça ha venido sufriendo en los últimos años. Nuestro límite de masa salarial está por debajo de la masa salarial. Es decir, tenemos un límite de masa salarial de 450 millones, una masa salarial de 500 millones, con lo cual en ese momento estamos con un fair play financiero. No es que tengamos un fair play financiero negativo, sino que estamos en una situación de estamos excedidos. Nuestra masa salarial está 50 millones por encima del límite de masa salarial. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder operar, fichar y inscribir jugadores siempre y cuando bajemos nuestra masa salarial y, como hemos dicho, nos van a permitir inscribir con ciertas restricciones, que es esa regla del 60% del que hablábamos antes. Y estos son los escenarios que hay, ¿vale? Vamos a ver los ejemplos. Y os pido disculpas, me está poniendo nervioso el ver FPF mayor que masa salarial cuando es LMS y me fastidia haber hecho esto. Pero bueno, lo dicho, en este caso, lo que os explicaba, el club podrá fichar e inscribir jugadores hasta 50 millones de euros sin ningún requerimiento adicional. No tiene por qué
vender jugadores no tiene por qué reducir su masa salarial porque tiene margen, ¿vale? Segundo ejemplo, lo que decíamos, aquí estamos igual, vamos a poder hacerlo siempre y cuando bajemos nuestra masa salarial o subamos nuestro límite de masa salarial. Y el tercero, podremos fichar e inscribir siempre que reduzcamos nuestra masa salarial y nos regiremos bajo la norma del 60%. Entonces, ¿qué afecta al fair play financiero? Pues depende de la situación. Es muy importante que siempre y cuando alguien nos diga, oye, para generar fair play financiero, la primera pregunta que deberíamos hacer es, muy bien, pero ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro límite de masa salarial y cuál es nuestra masa salarial y en cuál de los diferentes escenarios nos encontramos? Porque según en qué escenario nos encontremos, podemos funcionar de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, llegamos a todo esto a la parte clave para entender todo esto del límite de masa salarial y generación del fair play financiero. Para entender si una operación genera fair play financiero deberemos hacernos estas dos preguntas. ¿En qué situación estamos del límite de masa salarial y cómo le afecta la operación al límite de masa salarial, ¿vale? Y cómo afecta esa operación a la masa salarial presupuestada para ese año, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos, ¿vale? Pero antes vamos a hacer una explicación previa, que es importante esta. Una explicación previa que viene a explicar que cuando tú fichas un jugador, ¿vale? Porque aquí hay un error muy común. Es decir, si yo vendo por 100 millones, ¿puedo comprar por 100 millones? No, eso no es así, es falso, ¿vale? Y luego lo veremos con ejemplos y con números. Pero lo que es muy importante es que tú, para cuando necesitas, cuánto fair play financiero necesitas para poder fichar e inscribir a un jugador, no es el precio del contrato que estás pagando, sino que si tú fichas a un jugador por 30 millones, con 5 años de contrato y 5 millones brutos al año, ¿vale?, de salario, esto lo reforzaremos luego también, ¿eh? Pero aquí la masa salarial y, por tanto, el fair play financiero que necesitas se va a ver afectada por la amortización anual de ese fichaje, no por el precio del fichaje, sino por la amortización anual que se calcula. Es el precio del fichaje partido el número de años de contrato. En este caso, con el ejemplo, serían 30 millones partido 5 años, son 6 millones al año, más el salario anual. Si nosotros teníamos un salario anual de 5 millones, significa que aquí esto va a afectar a la masa salarial y requeriríamos un fair play financiero de 11 millones para este fichaje, ¿vale? Esto es importante saberlo para después hacer y entender mejor los ejemplos que vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo, y he puesto un ejemplo de Araujo por ponerle un nombre, ¿eh? Pero bueno, simplemente que lo sepáis. Vamos a suponer que vendemos a Araujo por 40 millones, ¿vale? Vuelvo a decir que aquí vamos a hacernos las dos preguntas que decíamos antes. ¿En qué situación estamos del límite de masa salarial y cómo le afecta a la operación, ¿vale? Nuestra masa salarial supera nuestro límite de masa salarial en 100 millones. Imaginad, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos un límite de masa salarial de 400 y nuestra masa salarial actualmente es de 500. Es decir, que estamos 100 por debajo. ¿Cuál es la situación antes de la venta? Lo que pone aquí, que estamos 100 millones por debajo. Ahora, ¿cuál es la situación después de la venta? Como hemos vendido por 40 millones, pues lo que hace esos 40 millones es que nos elevan los ingresos, nos eleva el límite de masa salarial en esos 40 millones. Con lo cual, ahora mismo estaríamos con un límite de masa salarial de 440 millones, donde antes estábamos en 400, ¿vale? También, dentro de la regla del 60%, una de las cosas que dice es que el dinero que tú ingresas por traspaso te genera un 20% de fair play financiero. Con lo cual, esta operación de 40 millones nos estaría generando 8 millones de fair play financiero, ¿vale? Es una de las restricciones que se marca dentro de la normativa de la Liga. Ahora bien, la segunda parte es cómo afecta esa operación a la masa salarial presupuestada para ese año. Tened en cuenta que el salario de Araujo, siendo de 12 millones al año, y que Araujo no tiene ya amortización anual, ya se amortizó en su día su contratación. La situación antes de la venta, estábamos diciendo que nuestra masa salarial era de 500 millones.
Después de la venta, como nos hemos ahorrado estos 12 millones del salario, nuestra masa salarial actual es de 488. Hemos bajado esos 12 millones. Además, como estamos en la regla del 60%, lo que viene a decir es que si tú ahorras 12 millones de masa salarial, el 60% lo generas en fair play financiero, es decir, generarías por el ahorro de masa salarial 7,2 millones, ¿vale? Entonces, si vemos la foto completa es que antes de la venta estábamos con un límite de masa salarial de 400 y una masa salarial de 500. La situación después de la venta es que tenemos un límite de masa salarial de 440 que se ha incrementado en 40, tenemos una masa salarial de 488, hemos reducido 12 y hemos generado un total de fair play financiero de 8 millones por el ingreso que nos hace el traspaso, más 7,2 millones por el ahorro de masa salarial que hemos generado. Es decir, de esta operación en este escenario estaríamos generando 15,2 millones de fair play financiero, ¿vale? Y además, fijaos que pasábamos de una situación en la que previamente estábamos que nuestro límite de masa salarial estaba 100 millones por debajo de la masa salarial, ¿vale? Y actualmente, después de hacer esta operación, ahora ha pasado de 100 millones a estar a 48 millones, ¿vale? Como veis, actúa en ambas partes. Sube una columna, baja la otra columna, te acerca a la regla del 1-1, que eso es toda la pelea que ha venido teniendo el Barça estos últimos años, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo en otro escenario. Misma situación, misma venta, misma operación, pero escenario distinto. Ahora marcamos que el escenario es que el límite de masa salarial y la masa salarial están equiparadas, son 500 millones cada uno. Como decíamos, estamos en el 1-1, pero ya veremos cómo afecta de manera distinta, porque en el momento en el que nosotros hacemos la venta por Araujo de 40 millones, nuestro límite de masa salarial va a pasar de 500 a 540 millones. Eso significa que como nuestra masa salarial está por debajo de nuestro límite de masa salarial, esos 40 millones se generan íntegros como fair play financiero. Donde antes nos estaba generando 8 millones por las restricciones que nos impone la Liga, aquí se están generando íntegros los 40 millones, ¿vale? ¿Y cómo nos afecta la masa salarial? Pues igual que nos afectaba antes. Esto es exactamente igual. Estás bajando la masa salarial de 500 a 488. Exactamente lo mismo. ¿Qué ventaja tiene? Que claro, donde antes hemos dicho que nos había generado 8 millones por el traspaso más 7,2 millones por la reducción de masa salarial, un total de 15,2 millones, en esta situación, como estás incrementando el límite de masa salarial y estás bajando la masa salarial, ahora, como queda la foto después de la venta, es que nuestro límite de masa salarial es 52 millones más alto que nuestra masa salarial. Y eso hace que tenemos 52 millones de fair play financiero generado directamente y que podremos operar sin ninguna restricción mientras no volvamos a excedernos de este nuevo límite de masa salarial. Como veis, la diferencia entre la restricción que tiene la Liga cuando estás excedido a cuando no lo estás es brutal. Hemos dicho que antes, estando excedidos por la misma operación, habíamos generado 15,2 millones de fair play financiero y en esta operación hemos generado 52 millones. Fijaos si es importante estar en un escenario de lo que se llama la regla 1-1, que no estés excedido. Es fundamental para poder operar, ¿vale? Vamos con el ejemplo 3. El ejemplo 3 es que volvemos a vender volvemos a vender a Araujo por 40 millones y ahora estamos en una situación parecida a la anterior, pero no es igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaos que estamos diciendo que tenemos nuestra masa salarial supera nuestro límite de masa salarial en 20 millones. Quiere decir que mientras nosotros tenemos un límite de masa salarial de 480, nuestra masa salarial es de 500 millones. Estamos excedidos antes de la venta. ¿Qué ocurre?
que como nosotros estamos vendiendo por 40 millones, nuestro límite de masa salarial va a pasar de estar en 480, que estábamos 20 por debajo de nuestra masa salarial, a 520. Esto genera que hemos pasado de estar excedidos a estar dentro de la regla 1.1, ¿vale? Y lo vamos a ver mejor en las siguientes. En el caso de cómo afecta la operación a la masa salarial es exactamente igual que las anteriores. Hemos generado 12 millones de ahorro, con lo cual nuestra masa salarial pasa a estar en 488, pero fijaos aquí, mientras hemos empezado estando excedidos esta operación, al terminar la operación ya no estamos excedidos, porque nuestro límite de masa salarial ha pasado a ser de 520 debido a la venta de 40 millones, pero la masa salarial, como hemos ahorrado 12 millones, está en 488. Eso significa que hemos pasado de una situación de estar excedidos a una situación en la que ahora nuestro límite de masa salarial es 32 millones más alto que nuestra masa salarial, con lo cual tendremos 32 millones de fair play financiero con los que poder operar para fichar e inscribir jugadores. Esta situación actual es en la que se encuentra el Barça actualmente, donde decimos que estamos a 12 millones para llegar a la regla 1.1, es que estamos aquí. Estamos muy cerquita de estar en que el límite de la masa salarial y la masa salarial estén equiparados, pero aún no lo están, ¿vale? Pero, sin embargo, estamos muy cerca y, como se ha venido diciendo estos días, hay ciertas operaciones que hacen ver que para la próxima temporada sí que podamos estar. Desde el momento, por ejemplo, de que se va Lewandowski, que tiene un salario muy alto, de que dicen que vamos a poder tener mayores ingresos por los asientos VIP, por la apertura gradual de la tercera gradería durante la próxima temporada, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es la situación. Vamos a poner un ejemplo de cambio el ejemplo. Vamos a suponer que sí que estamos en el 1.1, ¿vale? Que estamos en la regla 1.1 y, de hecho, vamos a suponer que estamos en la regla 1.1 con 10 millones de margen. Es decir, que nuestro límite de masa salarial supera nuestra masa salarial en 10 millones. Que más o menos, para que os hagáis una idea, hay quien dice que el Barça la próxima temporada va a empezar el 1 de julio con una situación como esta, pero un poco más holgado. Hay quien habla de cantidades mayores a estos 10 millones, pero yo he querido ser, en este sentido, bastante precavido. Y vamos a suponer que solo nos excede 10 millones. ¿Qué significa? Que nuestro límite de masa salarial, supongamos que estuviese en unos 500 millones y nuestra masa salarial estuviese en 490, ¿vale? Tenemos 10 millones de margen. Pero sí que quería mostraros cómo afectaría esto famoso que decimos de una venta dolorosa. Para mí, una de las ventas más factibles que hay por la cantidad que podemos recibir y por lo que nos podría aportar para afrontar otras operaciones sería la venta de Koundé. No quiero decir con esto que quiera que se vaya al francés, pero creo que si conseguimos una oferta de este tipo nos permitiría muchas cosas, ¿vale? Hacer una operación así, y por eso he puesto este ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que lo vendemos por 75 millones. Una cosa muy importante es que en los ejemplos que estábamos viendo anteriormente, los traspasos, estábamos haciéndolo con Araujo, que Araujo no tiene amortización pendiente, ¿vale? Pero Koundé sí la tiene. Y aquí os vengo a explicar cómo se calcula. Es decir, a Koundé nosotros lo fichamos del Sevilla en 2022 por 50 millones más variables, pero vamos a suponer, por hacer el número fácil, con 50 millones. Y se le fichó por 5 años, tenía contrato hasta 2027, ¿vale? Eso significa que la amortización anual eran 50 millones entre 5 años, era 10 millones al año que se han ido amortizando, ¿vale? Es decir, desde 2022 hasta 2025, hasta el verano de 2025, se han ido amortizando cada año 10 millones de euros. Eso significa que hasta verano de 2025 el Barça ha amortizado 30 millones de los 50 que había costado Koundé. Es decir, quedan 20 millones por amortizar en verano de 2025. ¿Por qué estoy hablando de verano de 2025? Porque en verano de 2025 hay un nuevo movimiento con Koundé y es que se le renueva hasta 2030. En el momento en el que se le renueva, esa amortización que queda pendiente pasa a dilatarse otra vez en los años de contrato que tiene.
Con lo cual, si quedaban 20 millones, esos 20 millones, al hacerle un contrato otra vez por 5 años, que se le renueva hasta 2030, vuelve a calcularse la amortización anual. Con lo cual, donde antes estábamos amortizando a razón de 10 millones al año, ahora pasamos a amortizar a razón de 4 millones de euros al año, que son los 20 millones que nos quedan en verano de 2025, partido por los 5 años de contrato que se le han hecho, pues 20 entre 5 son 4 millones al año, que va a estar amortizando Koundé en los años desde el 2025 hasta el 2030. ¿Qué ocurre a día de hoy, verano de 2026? Pues a verano de 2026 quedan 16 millones por amortizar, es decir, los 20 que quedaban en verano de 2025, menos los 4 millones que se han amortizado a lo largo de este año, pues quedan 16 millones por amortizar. ¿Y eso cómo afecta? Afecta a que en tu límite de masa salarial no va a incrementarse en los 75 millones que tú estás recibiendo por Koundé, sino que a eso hay que quitarle la amortización pendiente que tiene Koundé, ¿vale? Con lo cual, si nosotros hacemos los 75 millones que vamos a percibir y le restamos los 16 millones de amortización que quedan, nos queda un incremento neto del límite de masa salarial de 59 millones, ¿vale? Con lo cual, el ingreso de la venta de Koundé en estas condiciones nos genera directamente 59 millones más porque estamos incrementando el límite de masa salarial, como hemos venido diciendo, ¿vale? Adicionalmente, es importante que veamos que la venta de Koundé a la masa salarial, ¿cómo le afecta? Tengamos en cuenta que el salario de Koundé son 13 millones y medio brutos al año, ¿vale? Y también hemos dicho que la amortización anual de Koundé son 4 millones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué metemos esta amortización? Porque esta amortización, cuando el Barça ha hecho su presupuesto para la temporada siguiente, esa amortización está metida dentro de... ¿Os acordáis que hablábamos antes de los salarios deportivos? O sea, ¿cómo era? Sí, bueno, el límite de salarios deportivos... ahora no me acuerdo del nombre, perdonad. A ver un segundo. Voy a ir rápido. Que quiero decirlo bien. Aquí. Vale, perdonad. Se me ha vuelto loco. He ido tan rápido que se me ha vuelto loco. Vale, aquí. El coste de plantilla deportiva, perdonad, que no me estaba saliendo el nombre. O sea, lo que quiero decir cuando volvemos aquí, vale. Lo que quiero decir es que nosotros cuando hacemos el presupuesto, como hemos dicho antes, dentro del coste de la plantilla deportiva decíamos que dentro del coste de la plantilla deportiva inscribible, que es la que pertenece al primer equipo, se incluían los salarios y las amortizaciones. Es decir, cuando el Barça hizo el presupuesto de este año, dentro de ese presupuesto está que Koundé nos cuesta, entre comillas, 13 millones y medio de salario más 4 millones de amortización. Eso significa, que lo que pone aquí, que la amortización anual sí está presupuestada en la masa salarial, por lo que la venta de un jugador con amortización pendiente sí genera fair play financiero directo por ahorro de esa amortización anual, además del salario. Es decir, que la masa salarial que decíamos que teníamos en 490 millones, habrá que deducirle los 13 millones y medio de salario más los 4 millones de amortización. Es decir, en total 17,5 millones, pasando de tener una masa salarial de 490 a 472,5 millones. Y esto, a su vez, genera fair play financiero. Es decir, viendo la foto en global, la situación antes de la venta era que teníamos un límite de masa salarial de 500 y una masa salarial de 490, es decir, teníamos 10 millones de fair play financiero generado que podíamos utilizar para fichar e inscribir jugadores sin tener que hacer ninguna operación, pero después de una operación como esta de Koundé, pasamos a tener un límite de masa salarial de 559 y una masa salarial de 472,5, es decir, donde antes teníamos 10 millones de fair play financiero para operar, ahora mismo tenemos 86,5 millones de fair play financiero para operar. Y 86,5 millones es una barbaridad. ¿Por qué?
Porque ¿significa esto que puedo fichar jugadores por 86,5 millones? No. Se puede fichar por más. ¿Por qué? Porque aquí es importante entender cuánto fair play financiero necesito para fichar. Y tened en cuenta que el fichaje de un jugador, como os decía antes, consta de el precio del traspaso, que es el dinero a desembolsar, ¿vale? Que también aviso que se suele pagar a plazos. Segundo, los años de contrato del jugador. Tercero, la amortización del traspaso, que es lo que comentábamos antes, que es el precio partido por los años de contrato, y el salario del jugador. Y como hemos comentado antes, el fair play financiero que se requiere para un fichaje es la amortización del fichaje más el salario. Y os pongo un ejemplo, y lo pongo con Julián Álvarez, ya que está tan en boga, ¿vale? Imaginad, y también para hacer ver que cuando se dice, oye, es que el Barça no tiene dinero, no puede fichar a Julián Álvarez o una operación de este tipo. Eso no es verdad. Si el Barça, como se dice, va a operar en la regla 1-1, va a estar en una situación en que el límite de masa salarial es más alto que la masa salarial, no solo ya vamos a tener generado un fair play financiero, que parece ser que depende de las cifras, hay algunos que hablan de cifras razonablemente importantes, sino que además, como habéis visto, haciendo una operación un poco gorda o varias no tan gordas, es decir, en vez de, imaginad que esos 75 que decíamos de Koundé, en vez de que sean 75 por Koundé, vendes a Araujo por 35, vendes a Casado por 20 y vendes a Bardghji por 10 y a Héctor Ford por 10. Pues ya tienes los 75 igual y has generado todo ese hueco de fair play financiero que estábamos diciendo. Con eso, fijaos que una operación gorda de este tipo tienes un precio del traspaso de 120 millones. A 5 años significa que la amortización del traspaso son 24 millones. Con un salario del jugador, pongamos que 20 brutos, al ser Julián y tal. Es decir, que el fair play financiero que requeriríamos para un fichaje de este tipo son 44 millones. 44. Y volviendo atrás, mirad que aquí hemos dicho que con una operación de este tipo nos estaríamos quedando con 86 millones para operar. Eso significa que con este margen el Barça podría hacer hasta 2 operaciones prácticamente de este calibre. Que no las va a hacer, ¿eh? Va a hacer una y por lo que pinta, tiene pinta de que en la renovación de Christensen pues probablemente vayan a perfiles bajos, pues un Cancelo, se hablaba incluso a lo mejor si se quiere reforzar al lateral derecho ante una eventual salida, pues se habla de un Ratio, un Palestra, tal, que son operaciones que, bueno, pues que tienen una inversión, pero que no tienen inversiones de este tipo. Pero fijaos a lo que nos estamos refiriendo, que el Barça va a poder actuar en el mercado según las últimas informaciones, de una manera tranquila y pudiendo fichar lo que realmente necesita. Y esto es todo, esto es todo lo que hay que saber sobre lo que es el límite de masa salarial, sobre lo que es la masa salarial, cómo se genera el fair play financiero y cómo basculan ambas columnas para arriba o para abajo, y es importante saber que cada operación afecta a esto porque es dinámico, que es lo más importante de lo que habíamos dicho. Dicho esto, pues espero que os haya servido, espero que ahora pues sepáis un poquito más sobre cómo funciona esto, entendáis más cuando hablen de fair play financiero, de si se puede o no se puede fichar, de que sepáis cómo se calcula el fair play financiero que se requiere. Y hasta aquí y nada, y seguimos viéndonos también pues por las redes. Un placer, como siempre, y un abrazo.